Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 24 de abril del año 2023. Y el día como que va a ir rápido porque ya son las 9:01 de la mañana. En fin, está usted en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio éxitos. Si usted descarga en su teléfono celular, en su móvil inteligente, la aplicación Actualidad Media Group, también nos puede escuchar entonces cómodamente en su teléfono. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Si ponemos la camarita un poquitín más acá, será, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Y recibo el saludo de Gerardo Serrao desde Doral, Guillermo Lozada desde John Creek, Georgia, Carlos Cuevas en Filadelfia, Carmen Delgado en Medellín, Bexaida Hernández, saludos para mi gran amigo, gracias, gran amiga. Johnny Bermolen Maravino en Madrid, un día más caluroso de lo habitual, no en Maracaibo, sino en Madrid. También tengo aquí, el saludo de, no, se me perdió. Carmen Delgado, ya la dije en Medellín. Enrique Romero, William Estrada, Saeda Bon, Lenín Ortega en Lexington, Kentucky. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días. Hoy más orgullosa que nunca de ser venezolana después de escuchar y ver al poeta Cadenas recibir tan importante y merecido reconocimiento, el Premio Cervantes en España. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y me uno a esa emoción que sentimos los venezolanos. Y en Madrid, donde ha ocurrido todo, está Mariel Sofía Rodríguez, quien se encarga de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid, comenzando la semana súper felices por ese premio Cervantes que está recibiendo Rafael Cadenas. Y bueno, pues nada, que todos nuestros oyentes disfruten del programa de hoy y saludos a todos en el estudio. Muchas gracias. Jesús Carreño está en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Saludos, César, y una buena semana para todos. Saludes. Muchas gracias. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Alejandro de León. Felicitaciones a los Alejandros y Alejandras. De San Benito Meni. Felicitaciones a los Benitos. Y es el día de Santa Bova. Con V, con V pequeña, no con V grande. No conozco ninguna todavía, pero bueno. Felicitaciones a las bobas. ¿Habrán bobos? No creo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani. ¿Perdón? ¿Cómo se escribe esa bobas? Bova. Con V dije. Ah, con V. Ok, sí. Perfecto. Lo dije ya. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna creciente en Géminis, que es luna de comunicación, luna de difusión de ideas, luna para entrar en las redes, muy propicia pues para todo aquel que quiera mandar un mensaje al público, buena para anunciantes, buena para publicistas. Y estará hasta las 2:59 de la tarde cuando creciente entrará en Cáncer, que es la luna de los sentimientos, es la luna de los románticos, es la luna de los enamorados. Ya de esa luna en Cáncer hablaremos mañana. Por el día de hoy, un sol y dos lunas. Luna creciente en Géminis a partir de las 2:59 de la tarde, creciente en Cáncer, sol en Tauro y Mercurio retrógrado cuando nos amanece este lunes 24 de abril del año 2023. Para el día de hoy
vamos a conversar en Washington con el periodista venezolano experto en temas electorales, Eugenio Martínez. ¿Qué se prepara para las elecciones primarias de la oposición previstas para octubre? ¿Cómo está ese panorama? Eugenio nos va a poner al tanto de cómo va eso. En Madrid vamos a conversar con Ricardo Miranda. Él es periodista especializado en marketing digital. Y ello porque se cumple un año desde que Twitter acordó su venta al magnate Elon Musk. ¿Qué ha pasado después de un año con Twitter? En Buenos Aires vamos a conversar con Sofía Scali, quien es experta en los temas del Medio Oriente, porque se ha ordenado la salida inmediata, urgente, de emergencia de todos los extranjeros en Sudán, habida cuenta del recrudecimiento de la guerra civil. Y regresando a Madrid, vamos a conversar con la escritora y periodista Karina Sáenz Borgo a propósito, por supuesto, del muy merecido premio entregado a Rafael Cadenas, una muy emotiva ceremonia que vimos en esta mañana. Fue a las 12 del día, hora de Madrid, 6 de la mañana, acá Eastern Time. Y nuestro foro del día de hoy se lo vamos a dedicar al multilateralismo, porque hoy es el día del multilateralismo. Vigencia y urgencia del multilateralismo. El día del multilateralismo, está buena para un examen de locución, y la diplomacia para la paz. Esto lo vamos a abordar con el internacionalista César Niño en Bogotá y la politóloga María Isabel Puerta Riera en Orlando, Florida. Y cuando entramos a repasar las efemérides del día de hoy, en 1816 en Madrid se entierran los restos de Miguel de Cervantes en la iglesia de las Trinitarias, y por ello hoy 24 de abril es el día de Cervantes y el día en que se entrega el premio que lleva su nombre, el premio más importante en las letras españolas, en las letras castellanas. Siguiendo con temas de cultura y de libros, el 24 de abril de 1800 se funda la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Esta es la entidad cultural más antigua en este país y es una de las mayores bibliotecas del mundo. El 24 de abril de 1898, Cuba le declara la guerra a Estados Unidos tras rechazar el ultimátum de Estados Unidos para que abandonase Cuba. Y viene la guerra, pues, en la cual Estados Unidos pierde a Cuba. Hoy, 24 de abril, está cumpliendo 89 años Shirley MacLaine. Así que feliz cumpleaños. Y hoy, 24 de abril, está cumpliendo años, en este caso 46, 56, Omar Vizquel. Felicitaciones al Big Leaguer. Y el 24 de abril de 1986 murió Wallis Simpson, la aristócrata estadounidense quien, habiéndose divorciado 2 veces, se casó con Eduardo VIII, rey de Inglaterra, y pues eso se convirtió en un escándalo de tal dimensión que Eduardo se vio obligado a abdicar al trono en 1936. El 24 de abril de 1990 se lanzó el telescopio espacial Hubble. El 24 de abril del 2005 el cardenal alemán Josef Ratzinger inaugura el papado 265 de la Iglesia Católica con el nombre de Benedicto XVI. El 24 de abril de 1937 nació un gran saxofonista, Joe Henderson. Y hoy está cumpliendo 81 años, nada menos que la única Barbra Streisand. Y tal día como hoy nació también en 1949 Wilfrido Vargas. ¿Qué será?
Pues bien, quedamos con la pregunta en el aire, el merengue al fondo, y a las 9:11 de la mañana hacemos contacto nada menos que con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias para todo. Y comenzamos con torrenciales de agua esta Ujú. mañana y si usted estuviera en el área de especialidad de leyes de accidentes, usted sabría que las estadísticas de accidentes se disparan cuando las carreteras están mojadas y las personas manejan a una velocidad rápida. Por eso queremos recordarle nuestro número de teléfono. Lo mejor que usted puede hacer es llamarnos desde la escena del accidente para que le demos los consejos que hacer en ese momento. Ujú. Recuerde, esta llamada no le vamos a cobrar un centavo. Si ya después usted desea contratarnos o no, tampoco le Ujú. cobramos, pero en esa escena del accidente usted Sí. necesita una atención de un abogado que le pueda decir cómo preservar todos sus derechos para que el seguro del culpable pague el 100% de los gastos. Anote, por favor, 855 dolor 55. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Aparte de andar manejando con mucho cuidado por las lluvias, Hani, una pregunta. ¿Hasta qué hora se les puede llamar a ustedes? Bueno, estamos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por A toda ejemplo, hora, esta pues. mañana, a toda hora en la Ujú. escena del accidente nos puedes llamar. Esta mañana empezó a sonar el teléfono a las 6 de la mañana de personas yendo a su trabajo, haciendo todo lo correcto, ya una persona le chocó por atrás. Ah, bueno. ¿Y hubo daño físico? ¿Hubo...? Sí, usualmente cuando estamos oscuros de 9 de la noche a 7 de la mañana, donde es donde más los accidentes son aparatosos, o sea, accidentes que son catalogados de daños mayores con pérdida Ya. total del carro, las bolsas de aire se explotaron, obviamente las carreteras en ese momento no están tan bien iluminadas, hay poquitos carros, entonces las personas van a más alta velocidad que cuando hay Ujú. tráfico y bueno, ocurren accidentes mayores. Bueno, ya lo sabe, anote por favor, 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, los esperamos. Si tienen un accidente, no duden en llamar. Gracias por atendernos, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward es abogada especializada en accidentes de The World Law Group. 855 dolor 55, que equivale a 855-365-6755. El editorial con César Miguel Rondón. Es un honor que me sobrepasa. Así dijo Rafael Cadenas, con su tono modesto, con la timidez que le ha caracterizado desde siempre, al agradecer nada menos que el Premio Cervantes 2022, el máximo galardón de las letras en español. Todo ocurrió en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Allí estaba el rey, la reina, las autoridades universitarias y todo bajo un estricto protocolo. Los caballeros de jacket o palto levita y el poeta con la sencillez que le conocimos cuando lentamente caminaba por aquel pasillo de la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela. Yo no estudiaba letras, yo estudiaba filosofía, que era el mismo pasillo, pero al extremo derecho. El poeta no se vistió de jacket, a lo sumo se puso un chaleco para estar a tono con la ocasión y jamás una corbata. Y con esa sencillez se paró y dijo: estoy lleno de España. El idioma sería el primer vínculo, luego en consonancia con él su literatura, que he leído asiduamente. El poeta fue
escuchado con mucha, mucha atención. Y temprano nos levantamos en este lado del océano para poderlo ver por internet, porque oficialmente en Venezuela Rafael Cadenas no existe. ¿Cómo va a existir para un régimen cuya principal característica es la muerte, la tortura, la maldad, el robo, la miseria, el retroceso? Pues la poesía no cabe en un régimen tan represivo e infernal. La luz está en otro lado. La luz toda nos la regaló en el día de hoy Rafael Cadenas a todos los venezolanos de bien, que somos la inmensa mayoría. En su reflexión habló de la democracia. Dice, es urgente defender la democracia de todo lo que la acecha, y para eso hay que recrearla, ya que la educación la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca. En los otros, que no la han conocido, es vano tratar de introducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. Hacia el final, Cadenas entonces citó a Don Quijote en su discurso. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Y vino entonces la sentida ovación. Con la humildad que le caracteriza, Cadenas dio las gracias y se tomó todo su tiempo en bajar esas empinadas escaleras de roble hasta que por fin llegó al puesto final y vino el rey a dar su discurso donde le homenajeó de manera muy, muy efusiva, muy, muy elogiosa. Pues hemos tenido un amanecer distinto en la mañana de hoy. Hemos tenido un amanecer maravilloso en esta mañana del 24 de abril, porque en un universo de tantas malas noticias, Rafael Cadenas nos ha dado la mejor de todas. Que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene, que se mantenga como un latido, como el latido de Rafael Cadenas. Por ello, ahora el grito es ¡arriba Cadenas! 9:19 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:22. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La primera encuesta nacional de NBC News de la carrera presidencial republicana encuentra a Donald Trump con una ventaja de 2 dígitos sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre los votantes de las primarias republicanas. 46% para Trump, 31% para DeSantis y 6% para el ex vicepresidente Mike Pence. Empatados en cuarto lugar con 3% cada uno, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el senador Tim Scott y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson. Vivek Ramaswamy en el último lugar con 2%. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se reunió con Fumio Kishida y otros funcionarios dentro de una misión comercial de 4 países, percibida como un intento del republicano que se espera anuncie una campaña electoral para mejorar sus credenciales diplomáticas. Durante su reunión de hoy, lunes, en la oficina del primer ministro japonés, Kishida
dijo a DeSantis que reforzar los lazos entre Japón y Estados Unidos es crucial para garantizar la paz, estabilidad y prosperidad de la sociedad internacional. Y los dos hablaron sobre asuntos regionales, según un comunicado del Ministerio de Exteriores del Japón. El presidente de Corea del Sur inicia hoy una visita de Estado a Washington. Yoon Suk-yeol sugirió que Seúl podría adquirir armas nucleares para disuadir un ataque del norte en medio de preocupaciones persistentes sobre la amenaza del expresidente Donald Trump de retirar las tropas americanas con base en Corea del Sur. Fox News resolvió un caso de gran éxito presentado por Dominion Voting Systems, pero los dolores de cabeza legales de la red aún no han terminado. Una demanda separada de la compañía de sistemas de votación Smartmatic acusa de manera similar a Fox de dar maliciosamente a los abogados de Trump, Sidney Powell y Rudy Giuliani, una plataforma para ventilar afirmaciones falsas sobre las elecciones presidenciales del 2020. Pero, a diferencia de Dominion, Smartmatic está demandando a varios anfitriones y a Giuliani como individuos, además de Fox. La compañía busca al menos 2.700.000 millones de dólares en daños, más de 3 veces el tamaño del reciente acuerdo de 787,5 millones de Fox con Dominion la semana pasada. El caso será juzgado en la Corte del Estado de Nueva York en lugar de Delaware. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas recibió hoy, lunes 24, el Premio Cervantes 2022, el máximo galardón de las letras en español, en una ceremonia presidida por los Reyes de España en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Un premio que le fue concedido por su vasta y dilatada obra literaria, así como por la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y ha llevado a alturas de excelencia, según destacó el dictamen del jurado. Cadenas tiene en su haber el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Nacional de Literatura, el Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada, y el Premio de la FIL en Guadalajara, antiguo Premio Juan Rulfo. Al final de su discurso, el poeta Cadenas citó al Quijote. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha, y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación, que la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca. En los otros que no la han conocido, es vano tratar de introducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación. Ha de interiorizarse, volverse transparente, dar primacía a lo social, aboliendo la pobreza, apoyar la cultura. Esto no es ningún sueño, sino un trabajo de todos, hacedero solo con plena libertad. Dice Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a un hombre. Muchas gracias. Así concluyó, pues, el poeta Cadenas, con una alusión que llevaba estampado en la cita del Quijote, la Venezuela sufrida de hoy, evidentemente.
Seguimos. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana para el Diálogo en México, Gerardo Blay, dijo a su salida de la reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro que apoyaban la cumbre que discutirá sobre la situación nacional en Bogotá, de la que esperan se exhorte a que el chavismo vuelva a la negociación junto a sus adversarios. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias de la Plataforma Unitaria de la Oposición, Jesús María Casal, dijo que el proceso no se detendrá pese a la negativa del Consejo Nacional Electoral de prestar las máquinas de votación sin las captahuellas, además de poner en evaluación si usarán el padrón electoral del organismo ante las respuestas que dieron este 18 de abril. Con relación a este tema electoral, habíamos leído a Eugenio Martínez, un periodista venezolano que maneja como ninguno el tema electoral en Venezuela, lo siguiente: al momento de ser designada, advertimos que la Comisión Nacional de Primarias era una instancia débil. La forma en que ha llevado las negociaciones con el Consejo Nacional Electoral así lo demuestra. ¿Cuáles son estas dificultades? ¿Podrá llegar a buen puerto esta Comisión Nacional de Primarias? En la ciudad de Washington, en la línea telefónica, está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Buenos días, César. Un gusto escucharte. ¿Qué nos respondes a esto, Eugenio? Bueno, primero hay que entender que la Comisión Nacional de Primaria, a los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria, les toca la labor de tomar decisiones que los partidos y los líderes que integran a la plataforma unitaria no pudieron acordar entre ellos. Es el tema de cómo van a participar los venezolanos que están en el extranjero en las primarias, si se va a contar o no con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral y la búsqueda de recursos para financiar tanto las primarias dentro como fuera de Venezuela. Ninguna de esas decisiones las logró pactar la plataforma unitaria, se las ha cedido a los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, que lamentablemente han tenido que ir a media aguas en todas sus actuaciones, es decir, han tratado de conciliar las propuestas que hay, que en algún caso son tan diferentes como voto manual o voto automatizado. Los escenarios que presentó la Comisión Nacional de Primarias ante el Consejo Nacional Electoral trataron de cumplir con las expectativas de todos los precandidatos y de todos los partidos. Por eso es una propuesta, o los escenarios que presentó la Comisión Nacional de Primarias ante el CNE eran escenarios que difícilmente iban a ser aceptados por el organismo comicial, más allá de cualquier lectura política sobre el interés o no del gobierno de Maduro en boicotear o facilitar las primarias, sino porque las propuestas van tratando de complacer a todo el mundo, igual con el tema del voto con el extranjero, y eso no es posible. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, ya que lo mencionas, con el voto de la diáspora, el voto en el extranjero? Bueno, hay que separar o diferenciar el voto en las primarias del voto de la elección presidencial. Lo primero es que no todos los venezolanos que están afuera, 7.2 millones conservadoramente, son electores potenciales. Los electores potenciales son 4.8 millones aproximadamente. De esos 4.8 millones, no todos van a participar en las primarias. Si tomamos la consulta del año 2017, estamos hablando de unas 800.000 personas que pudiesen movilizarse en unas primarias abiertas. ¿Cuál es el problema que tiene en este momento la Comisión Nacional de Primarias? Construir un registro electoral paralelo al del CNE en el extranjero. Hasta la semana pasada, la decisión que tenía más respaldo dentro de la comisión era limitar el voto de las primarias en el extranjero a las ciudades que concentran los principales polos migratorios de migrantes venezolanos, independientemente que esos venezolanos estén o no inscritos para votar en 2024. En todo caso, hoy, habías acotado, si se cumple el cronograma, hoy la comisión debe presentar su reglamento definitivo. ¿Es así? No, no es así. La Comisión Nacional de Primarias esperaba la semana pasada recibir una respuesta positiva del Consejo Nacional Electoral. Yeah. Esa respuesta no ocurrió, así que han pospuesto
por 2 semanas, hasta el 7 de mayo en concreto, el anuncio de todos los reglamentos y de las decisiones que realmente son que impactan de forma significativa a las primarias, como el voto en el extranjero y el tipo de sistema de votación que se vaya a utilizar. Eugenio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, periodista venezolano experto en temas electorales de Venezuela, desde la ciudad de Washington, 9:33 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El expresidente peruano Alejandro Toledo fue recluido ayer domingo en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo para cumplir una prisión preventiva de 18 meses a raíz del proceso abierto en su contra por lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, está en Taiwán en visita oficial de 4 días, en la que reafirmará la amistad de su país con la isla y lanzará un mensaje al mundo sobre el respeto a la independencia de los pueblos. En un video grabado en el aeropuerto de Taipei y difundido en su cuenta de Twitter, el mandatario se refirió a Taiwán como socio, aliado y amigo, un pueblo hermano que lucha por su soberanía y su libertad, al cual Guatemala acompaña con toda su fuerza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 69 años, anunció ayer que resultó positivo en una prueba de COVID-19 y aseguró que su corazón está al 100. Ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19. No es grave, mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en Ciudad de México. Paraguay comenzó la cuenta regresiva para elegir el próximo domingo a su nuevo presidente, inmerso en una campaña austera y de poca movilización ciudadana, en la que el economista Santiago Peña busca mantener en el gobierno al histórico Partido Colorado frente a una coalición de oposición encabezada por el liberal Efraín Alegre. 8 días antes de la jornada comicial, el ambiente es de relativa normalidad y sin pronósticos claros acerca del posible desenlace en las urnas, de las que saldrá el sucesor del actual gobernante, Mario Abdo Benítez. Argentina se ha quedado sin dólares para financiar el gasto público y sostener la cotización de la moneda y ha decretado la pesificación de su economía, y ello a pesar de que el Fondo Monetario Internacional aprobó hace apenas unos días concederle 5.400 millones de dólares tras la reunión mantenida entre el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. Detrás de este problema monetario está la mayor sequía de la historia de Argentina. La solución inmediata del Ejecutivo argentino ha sido reeditar el plan de pesificación del año pasado como solución de emergencia para cumplir el programa de reservas de divisas para el año 2023 acordado con el FMI. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, presidirá hoy una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mientras continúan aumentando las tensiones entre Rusia y varios países de Naciones Unidas por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Rusia encabeza el Consejo debido a las reglas de procedimiento, presidiendo un organismo cuyos miembros han criticado su guerra. Esto ocurre cuando Rusia también amenaza con rescindir el acuerdo de granos del Mar Negro, considerado fundamental para resolver la crisis mundial del hambre, si las naciones del Grupo de los 7 prohíben las exportaciones al país. En julio de 2022, Ucrania y Rusia establecieron la Iniciativa de Granos del Mar Negro, un acuerdo negociado por Naciones Unidas y Turquía destinado a garantizar el paso seguro de los barcos que transportan cereales y semillas oleaginosas, algunas de las exportaciones más importantes de Ucrania. Las palabras del embajador de China en Francia, Liu Shaye, cuestionando la soberanía de los países que se independizaron de la Unión Soviética, han indignado a la Unión Europea, que pide al régimen de Xi Jinping que clarifique
cuál es su postura respecto a la integridad e independencia de varios de sus Estados miembros, entre ellos Lituania, Letonia y Estonia. Las palabras de Luz Challe en una entrevista en la cadena de televisión francesa LCI han desatado un conflicto diplomático. Preguntado por si China considera Crimea territorio ruso o ucraniano, el embajador no solo no aclaró la posición, sino que puso en cuestión la independencia del conjunto de estados que se independizaron de la URSS al asegurar que no tiene estatus efectivo en el derecho internacional. No existe un acuerdo internacional para materializar su estatus de país soberano. El gobierno de China afirmó hoy lunes que respeta la independencia de los países surgidos tras el colapso de la Unión Soviética después de las polémicas declaraciones de su embajador en Francia. Los líderes de los 4 países fundadores de la Cumbre del Mar del Norte, Alemania, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, celebran la segunda edición de este formato en el puerto belga de Ostende, donde ampliarán su coalición en torno a la energía con sus homólogos de Francia, Luxemburgo, Irlanda, Noruega y el Reino Unido, en la que repetirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El ejército de Israel ha llevado a cabo un ataque con lanzagranadas contra una posición en los alrededores de la ciudad siria de Quneitra, en los altos del Golán, según ha indicado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que señaló que se trataría de una base del partido milicia chií libanés Hezbollah. 39 cuerpos han sido encontrados hasta ahora en terrenos propiedad de un pastor en la costa de Kenia que fue arrestado por decirle a sus seguidores que ayunaran hasta la muerte. El jefe de policía del subcondado de Malindi, John Kemboi, dijo que aún no se han excavado más tumbas poco profundas en la tierra perteneciente al pastor Paul Mackenzie, quien fuera arrestado el 14 de abril por vínculos con el culto. El número total de muertos es de 43, porque otras 4 personas murieron después de que ellos y otros fueran descubiertos hambrientos en la iglesia Good News International la semana pasada. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de hoy con el hashtag Mundo Multilateral. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 24 de abril, Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. El 24 de abril se celebra el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una festividad impulsada por el bloque de los países no alineados precedidos por Venezuela ante el Consejo de Naciones Unidas. Se celebró por primera vez en 2019. Esta fecha busca motivar a los países a seguir colaborando en pro de los temas comunes, llegar a acuerdos y negociaciones que sean de mutuo beneficio para todos, tal como lo contempla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué es el multilateralismo? Se entiende por multilateralismo el trabajo conjunto de 2 o más países para resolver un problema que sea de interés mutuo y que solo por medio de la cooperación se podría brindar una respuesta eficaz a todos los afectados. Otra definición nos dice: los desafíos más acuciantes de nuestro mundo son de naturaleza mundial, así que requieren soluciones globales. Una manera de hacer del mundo un lugar mejor es mediante el fortalecimiento del espíritu de cooperación internacional, también conocido como multilateralismo. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy: vigencia y urgencia del multilateralismo. Doy la bienvenida entonces a nuestros foristas en esta mañana. En la ciudad de Orlando, profesora Valencia College, la doctora en Ciencias Políticas, María Isabel Puerta Riera. María Isabel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. Y en la ciudad de Bogotá se incorpora a esta conversación el doctor en Relaciones Internacionales,
experto en temas de seguridad y geopolítica, César Niño. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte al foro en la mañana de hoy. Querido César, muchas gracias por la invitación. Un saludo, profesora Puerta, por estar con nosotros. Mi primera pregunta que va para ambos. Cuando uno dice vigencia y urgencia del multilateralismo, ¿qué está diciendo en realidad al mundo, a los efectos de ese complejo mundo de hoy? En primer lugar, las damas primero, así que María Isabel, abres la plaza. Yo creo que hoy en día el concepto, si bien como lo decías en la introducción, nunca ha sido más necesario apoyar esfuerzos en este sentido. Creo que hay una enorme frustración con la poca efectividad que en algunos casos hemos visto, no solamente en Haití, que es quizás el ejemplo más cercano, pero es que también vemos que en el Medio Oriente, en África, estos esfuerzos han fracasado porque por una parte dependen de la efectividad de negociaciones políticas para suspender conflictos, guerras civiles, conflictos armados. Veamos lo que está pasando en Sudán ahorita, pero es que, como lo decías, nosotros tenemos, no demasiados, pero tenemos múltiples conflictos armados y no armados, porque en el caso de la crisis migratoria en América Latina, ese es otro tema que se suma a esfuerzos multilaterales, y sin embargo las crisis persisten, los conflictos armados persisten, y creo que la frustración que hay tiene que ver con que no hay resultados, no hay medidas efectivas, y por ende no hay resultados que sean tangibles, y eso hace que muchas veces pongamos en duda la capacidad que tienen estos esfuerzos regionales o globales de atender emergencias y de responder a crisis que ya no son simplemente momentáneas, que se han convertido en problemas estructurales. Entonces pienso que la evaluación negativa tiene que ver con la ausencia de respuestas tangibles. Hablaba María Isabel Puerta Riera. Y te repito la pregunta a ti, César. ¿Cuál es tu opinión cuando uno dice vigencia y urgencia del multilateralismo? Creo que no podría estar más de acuerdo con la profesora Puerta en ese sentido, y además también insisto con que la urgencia es en que estamos enfrentando como planeta, como humanidad, a una suerte de fenómenos que han desbordado las capacidades institucionales que se han inventado desde los últimos 2 siglos, ¿no? Los principios rectores de nuestras instituciones internacionales modernas, que yo no sé hasta qué punto se le pueden llamar modernas, ¿no? Miremos un poco la conferencia o el Congreso de Viena de 1815, que se crea en últimas para evitar nuevos Napoleones, y estamos hoy con un Vladimir Putin que está agrediendo a Europa, agrediendo a un Estado en el cual el derecho a existir de un Estado está en vilo y está entre paréntesis. Acabamos de sortear como humanidad una pandemia en la que las instituciones internacionales también se vieron no solamente a prueba, sino quedamos en evidencia lo frágiles que somos como individuos, instituciones y estados. Y también una cosa, César y el equipo que nos escucha ya, seguramente la profesora María Puerta nos podría también ayudar un poco con eso, y es que quedamos un poco exhortos al entender que en los problemas a veces vuelven otra vez las tesis del estadocentrismo, ¿no? Cuando hay unos grandes inconvenientes como las guerras, como las enfermedades de salud pública, las pandemias, me refiero, las crisis migratorias, ¿no? Es como si los debates se sortean dentro de un escenario del multilateralismo, pero las respuestas son casi que unilaterales. Entonces uno empieza a entender y a preocuparse por si en efecto estos instrumentos son útiles para las emergencias. Cuando hablo de emergencias me refiero a las urgencias, como tú lo mencionas en la introducción, César,
del sistema internacional contemporáneo. No solamente eso, sino tenemos un gran desbordamiento, y yo creo que ahí hay algo interesante, y es que en relaciones internacionales se nos dice y se nos repite constantemente que nuestro sistema internacional es anárquico, pero yo insisto con que nuestro sistema internacional es entrópico, es decir, hay un desbordamiento de energías, de fenómenos que hay una tendencia incluso al caos, ¿no? De desbordar las capacidades de nuestras propias instituciones. Hablaba el doctor internacionalista César Niño desde Bogotá. A ver, para ambos, y en especial para María Isabel, leí hace mucho ante las quejas de la inoperancia o poca efectividad de estos organismos multilaterales, encabezados obviamente por Naciones Unidas, una respuesta que decía, es que alguien se ha puesto a imaginar el mundo sin Naciones Unidas. Cierto que Naciones Unidas no ha podido hacer todo lo que ha debido hacer, pero si no existiera Naciones Unidas, pues estaríamos en una debacle mayor. Me gustaría tu opinión al respecto, María Isabel, y sobre todo, ¿qué se le opone al multilateralismo? Ese centralismo al que hizo alusión César Niño. María Isabel Puerta. Fíjate, yo creo que el profesor Niño ha dicho algo que es clave aquí, en esta conversación, y es el tema de la utilidad. No solamente digo la opinión pública mundial, creo que las burocracias estatales necesitan verle la utilidad a estos mecanismos. Entonces, el problema de raíz es que esa ineficacia es lo que más pesa, y es verdad, sería bien distinto el mundo si no tenemos estos esfuerzos multilaterales, o si no tenemos un escenario, una plataforma como la de las Naciones Unidas. Pero mi preocupación es, ¿y si eso es más conveniente en términos de la efectividad de la que estamos hablando? Porque teniendo a Rusia y a China en el Consejo de Seguridad, ¿en qué ha derivado no solamente ese rol, sino ese poder y esa autoridad para bloquear salidas, respuestas a problemas que son urgentes? Lo que vemos son esfuerzos por bloquear y por impedir que que las Naciones Unidas sean efectivas en su misión. Entonces, sí creo que es importante que se sostengan esfuerzos multilaterales, pero lamentablemente hay otros elementos más allá de lo que menciono sobre China y Rusia constantemente bloqueando medidas y decisiones y resoluciones que se tienen que tomar allí. Es que en realidad de lo que se trata es que hay esfuerzos, por supuesto, tienen que ver con estos dos regímenes, ¿no? Los dos países, pero es que hay esfuerzos por consolidar un supuesto mundo multipolar, pero en realidad estamos volviendo a lo mismo. Esta es una nueva guerra fría, aquí estamos volviendo otra vez al eje iliberal, oponiéndose al eje liberal. Entonces aquí no estamos viendo que haya ningún esfuerzo por un mundo multipolar. Entonces, quizás eso se esté reflejando en esta resistencia que hay a fortalecer esfuerzos multilaterales. Nada más veamos las amenazas que a cada rato hace Rusia de desconocer el acuerdo para el transporte y el paso del trigo de Ucrania por el Mar Negro, ¿no? Entonces, estamos constantemente observando cómo los esfuerzos por minar las bases de la multilateralidad están viniendo precisamente de aquellos que en teoría están apostando por un mundo multipolar. Es decir, aquí no hay confianza en esos actores, y por eso es que estamos viendo esta crisis, esta debilidad en los esfuerzos. Claro, esto no justifica la ineficacia de la ONU y otros organismos, pero digo, esto alimenta esa debilidad. Hablaba María Isabel Puerta Riera. Hay algo interesante a propósito de lo que acaba de acotar María Isabel. A la hora de diseñar estos organismos multilaterales, se parte de una especie de espíritu ultrademocrático donde todos somos iguales, y mayor mentira no puede haber. Usted no va a comparar
Estados Unidos, ni geográficamente ni económicamente, con la isla de San Vicente y las Granadinas. Y en Naciones Unidas y en la OEA tienen exactamente un voto que pesa igual. Ello, por supuesto, cuando lo llevamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya plantea un problema. ¿Por qué hay unos países con derecho a voto que son miembros permanentes y otros no? Ante esto, ¿qué queda? El centralismo que ya había asomado César Niño. Te planteo la pregunta a ti, César. Bueno, César, gracias por la oportunidad de responder en esta oportunidad. Bueno, yo creo que hay varios matices que ver aquí y me uno un poco a la pregunta anterior para unir lo que quiero decir. Y es que existan instituciones internacionales no significa que deban solucionar los problemas del mundo. Me explico. Es decir, porque existan Naciones Unidas no significa que Putin no haya podido agredir Ucrania. ¿No? O que porque existan Naciones Unidas no significa que haya problemas en África o en el Magreb, etc. La existencia del derecho internacional, por ejemplo, nos da una herramienta para condenar lo que podríamos decir que no está permitido. En otras palabras, no porque exista, digamos, los abogados nos dirían un poco más sobre esto, no porque exista el derecho penal no significa que no haya criminales, ¿no? Eso es importante tenerlo en mente. Yo prefiero un mundo con Naciones Unidas a un mundo sin Naciones Unidas, a pesar de que, insisto, hay muchas fallas sistémicas, muchas fallas institucionales y, por supuesto, unos crasos errores que, en efecto, podrían digamos, ajustarse y que incluso esos errores producen nuevas catástrofes geopolíticas, etc. Cuando tú mencionas que efectivamente no es lo mismo hablar de Estados Unidos que inclusive Trinidad y Tobago, o Colombia, o Venezuela, o inclusive cualquier otro país que llamamos del sur global, ¿no? Es básicamente por la capacidad que tienen para transformar e influir en la agenda global. Es decir, una cosa son las políticas o la política internacional, otra cosa es la política mundial. Cuando hablamos de los 5 grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tienen derecho a veto y derecho a voto, no son países que influyen en la política mundial. Por desfortuna, ni Colombia, ni Venezuela, ni Trinidad y Tobago, ni México influyen en la política mundial, pero sí afectan la política internacional. Entonces, hay cosas interesantísimas porque, en efecto, la romantización de las instituciones internacionales nos ayuda incluso a decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si Naciones Unidas no se hubiera inventado? Esos contrafácticos que a veces son un poco peligrosos, ¿no? De decir, ¿será que estaríamos a puertas de o ya hubiéramos experimentado una tercera y cuarta guerra mundial? Bueno, yo no estoy tan seguro. De hecho, podríamos decir que Naciones Unidas ha evitado lo que pudo evitar en 1945. La otra pregunta es, ¿será que Naciones Unidas está preparada como institución para evitar los embates del siglo XXI? Y es que recordemos que estamos hablando de que los acontecimientos de las primeras 2-3 décadas del siglo XX se están repitiendo en las 2 y tercera década del siglo XXI. Pandemias, guerras, hambrunas, crisis energética, crisis alimentaria, crisis económica. Entonces dice, porque haya instituciones no significa que los problemas se resuelvan. Me llama mucho la atención ese detalle cíclico que acaba de apuntar César Niño en esta evolución. ¿Por qué en estas primeras 3 décadas de este siglo se repite casi al calco lo que ocurrió en la anterior, en las 3 primeras del siglo anterior? Vamos a hacer una pausa. Al regreso voy a tomar una sugerencia de César Niño para plantear esta pregunta. Lo que pudo evitar Naciones Unidas en 1945, ¿lo podrá evitar en el año 2023? Ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy, #Mundo Multilateral, con María Isabel Puerta Riera en Orlando y César Niño en Bogotá. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César Miguel, España y Ucrania suscribieron hoy en Praga, durante la conferencia de presidentes de parlamentos de la Unión Europea, un memorándum de cooperación parlamentaria, informó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet,
Con la firma de este memorando, el legislativo español asesorará a Kiev en cuestiones sobre el acervo comunitario para facilitar el proceso de integración de Ucrania en el bloque de la Unión Europea. El Consejo Europeo del pasado junio acordó otorgar a Ucrania, que enfrenta una invasión de Rusia, la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea. Gracias, Floralicia. Son las 10:08 de la mañana. Continuamos con nuestro foro #Mundo Multilateral. Repito la pregunta que quedó en el aire a propósito de una reflexión de César Niño. ¿Podrá Naciones Unidas llevar adelante o impedir lo que logró impedir en 1945, o logró llevar adelante a la fecha de su fundación ahora en el 2023? Te formulo la pregunta, María Isabel, la doctora Puerta Riera en Orlando. Bueno, yo creo que no hay otra opción, ¿no? Es decir, coincido que es preferible tener a las Naciones Unidas a no tenerlas. El problema es que también las Naciones Unidas debe, en teoría la gente lo que espera es que haya resultados, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser parte del debate, ¿no? ¿Qué entendemos por efectividad? Es posible que la resolución del conflicto no descanse exclusivamente en las manos de las Naciones Unidas como institución, pero sí en sus miembros. Y realmente son sus miembros los que tienen que hacer el esfuerzo. Y lo estamos viendo aun cuando puede haber críticas a la coalición que se ha armado en torno al apoyo a Ucrania en esta guerra. Lo que estamos viendo es eso, es un esfuerzo de un bloque que entiende que más allá de las razones objetivas de defensa de territorialidad, de lucha contra porque el expansionismo del que habla Putin con respecto a la OTAN realmente es la Federación Rusa la que lo está en esta agresión, en esta guerra de agresión es quien lo está representando. Sin embargo, hay una coalición de países que están dispuestos a apoyar a Ucrania porque se trata de la defensa de valores no de Occidente, sino de valores universales que tienen que ver con democracia, soberanía, autodeterminación de los pueblos, todos esos valores que uno generalmente escucha a ciertos sectores utilizar como bandera. Bueno, eso es lo que está planteado aquí y creo que lo que estamos viendo es, con muchas dificultades para mantener esa coalición, es un esfuerzo multilateral. Entonces, en teoría, eso puede funcionar, pero eso requiere de apoyos y de compromisos que pueden estar dentro de las Naciones Unidas como organismo mundial, pero que requieren y creo que el profesor Niño lo decía, sí, a veces eso se transfiere al Estado para que el Estado ejerza esas funciones y que desde esos estados se generen la presión al cuerpo mundial. Entonces, no podemos hablar de que esto sea obra solamente de un país, como algunos interpretan que es solamente Estados Unidos. No es solamente Estados Unidos. Es Estados Unidos y la Unión Europea. Quizás no sean todos los países de la Unión Europea. Y eso inclusive nos atañe a nosotros en Latinoamérica. ¿Qué está haciendo Latinoamérica en este momento con respecto a los conflictos? Porque no es solamente Ucrania. Con respecto a los conflictos que estamos viviendo y cuál es el nivel del compromiso de Latinoamérica como región en esta coyuntura. Vale la pena hablar del multilateralismo, viendo cómo hay fisuras en Latinoamérica con respecto a la guerra en Ucrania, por ejemplo. Entonces, sí, hay intención de construir otros bloques, pero esos bloques no se pueden divorciar de la realidad de que hay una comunidad internacional con unos valores que no solamente la organizan, sino que dirigen sus esfuerzos. Entonces creo que lo que siempre se ha planteado de una revisión, de una introspección, nunca ha sido más necesario. Hablaba María Isabel Puerta Riera. Llamo la atención de ambos, tanto de la doctora Puerta Riera como del doctor Niño, en Bogotá,
sobre una circunstancia que va a ocurrir hoy, en pocos minutos. En este día de la multilateralidad, le toca la presidencia del Consejo Permanente, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a Rusia. Y va a hablar allí, en la ciudad de Nueva York, nada menos que Sergei Lavrov, el canciller del país que ha llevado adelante todo este proceso de expansión. Le agrego a este elemento las declaraciones recientes, que si bien fueron desmentidas por el Ministerio de Exteriores chino, ya allí quedó la espina, el mal sabor, las declaraciones del embajador chino en París, diciendo que no eran independientes esas ahora repúblicas que antes fueron repúblicas soviéticas. A ver, me gustaría, en función de lo que hemos conversado en este foro, la opinión del doctor Niño sobre estos dos elementos. Bien, César, gracias. Bueno, varias cosas. Muy bien lo introduces, hace más o menos 3 minutos ha entrado al edificio de Naciones Unidas el canciller Lavrov, que es muy interesante el símbolo, porque es un sujeto que desconoce el derecho internacional y desconoce lo que la profesora Puerta decía ahorita de la universalidad de las cosas. Ingresa a un recinto de estos seguramente va a reafirmar la tesis rusa, ¿no? Que se encarga de desnazificar Ucrania. Se encarga de una misión mesiánica que tiene que ver incluso con una operación militar especial. Yo creo que de esta conversación o de esta intervención del canciller Lavrov no saldrán más allá de lo mismo. Inclusive recordemos que la semana inmediatamente anterior el ex primer ministro Dmitry Medvedev publica un trino lo suficientemente peligroso donde explica por qué ningún país del mundo necesita a Ucrania. Es una suerte casi que de genocidio advertido discursivamente. Y es peligrosísimo, porque en últimas esto se puede replicar incluso aquí dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde, como bien lo mencionas, pues Rusia preside en esta oportunidad el Consejo de Seguridad. Esto significará en últimas que hoy estamos presidiendo, o más bien Rusia preside una institución de la cual no cree, en primer lugar, y segundo, que el mundo tampoco cree en la institución que preside Rusia en esta oportunidad. Uno podría advertir un poco los escenarios que estabas mencionando a propósito de la relación con China, donde China se convierte entonces como en que también hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recordémoslo, ¿no? Donde China también incluso juega un papel importante para intentar mediar en el conflicto. Y no solamente China, Brasil. Las semanas inmediatamente anteriores vimos la gira del presidente Lula cometiendo, a mi gusto, no sé ustedes qué opinan, pero a mi gusto, una torpeza en política exterior bastante peligrosa, porque ha vuelto o ha metido tal vez a Brasil en una camisa de 11 varas, como decimos en Colombia, es decir, en problemas. No, cuando le dice que la solución que percibe el presidente Lula se la recomienda desde Moscú a Zelensky en Ucrania, y es que renuncie a Crimea. Zelensky le responde como, bueno, Brasil, renuncia al Amazonas si quieres entonces. Y efectivamente esto no va a ser posible, y esto le dolió seguramente a la Cancillería Itamaraty en Brasil. Entonces, la pregunta frente a China responde inmediatamente a lo mismo. China hoy tiene también un impasse no solamente militar, sino geopolítico. Recordemos lo que sucede con Taiwán, y seguramente todo lo que diga, como dicen a veces en los tribunales, puede ser usado en su contra, en tesis y antítesis diplomáticas y de política exterior. Es decir, hoy tenemos a un Japón, a un Corea del Sur, inclusive a un Estados Unidos en una presencia en el Pacífico, donde cualquier movimiento en falso puede ser tomado como una agresión. Es decir, cualquier discurso puede ser tomado como una agresión. Recordemos también que incluso el presidente Xi Jinping hace 2 años no reconoce como el primer gobierno, ¿no? Reconoce al régimen talibán en Afganistán de manera legítima, con interacción diplomática, con embajada, etc. Y eso significa, en últimas, que, como lo han venido advirtiendo desde otros escenarios, pues Rusia como China juegan a 2 bandas. A una banda dentro del orden liberal, que creen cada vez menos en él, y a una banda de construir un nuevo orden internacional, ¿no? Que es efectivamente lo que veníamos hablando hace un rato, frente a la creación incluso de los BRICS, nuevamente, que resucita desde 2015,
¿no? Donde Brasil viene a ser una pieza angular en esta oportunidad. Entonces yo creo que aquí estamos encontrándonos con dos universos, ¿no? Como una suerte de multiversos paralelos donde se juega a dos bandas. ¿Qué sucede? Rusia está jugando en esta oportunidad a las fallas del sistema internacional tradicional, liberal, occidental, ¿no? Y con esas fallas construyendo el otro orden, ¿no? Que efectivamente quiere blindar con sus nuevos y grandes amigos de la geopolítica global. Bien, nos estamos acercando al final y te va a tocar la palabra de cierre, María Isabel. Dejo lo siguiente, el mundo está muy lejos de moverse en un escenario ideal y llegamos a una conclusión, pues no la mejor, pero la inevitable. Es preferible que existan Naciones Unidas a que no existan Naciones Unidas. Y cuando digo Naciones Unidas, quiero resumir allí pues a todos los organismos multilaterales. Pero tenemos una situación muy puntual. Lavrov preside el Consejo de Seguridad, Lavrov invade Rusia, el país que representa a Lavrov, invade Ucrania, y tenemos esta situación que ya tiene más de un año perturbando el planeta, tanto económica como políticamente. ¿Hacia dónde vamos, María Isabel? Bueno, yo coincido en que quizás el tema es que nosotros no podemos esperar de Rusia, China y los demás aliados del eje iliberal que actúen no solamente de acuerdo con las propias normas de la organización, ¿no? O del sistema mundial, porque bueno, ellos se encuentran en este momento violando no solamente en términos de la guerra de agresión, sino hablemos de genocidio, hablemos de todos los crímenes que se han derivado de la invasión. Y que está claro que ellos no están dispuestos a ser juzgados por las propias normas del orden mundial. Porque a esto también hay que agregar que China, pues en su complicidad o acompañamiento a esta guerra de agresión, que sin necesidad de hacerlo explícito de manera tácita, lo está de alguna forma apoyando, ¿no? Entonces, nosotros no podemos esperar que con Rusia al frente en esta responsabilidad vaya a haber algo distinto a seguir imponiendo una narrativa basada en falsedades. Aquí lo que vamos a ver es mucha más desinformación, porque lamentablemente, como lo asomaba, como lo planteaba el doctor Niño, nosotros tenemos países como Brasil, México y hasta Colombia, que se están haciendo eco de la desinformación que sale de Rusia y que China retransmite, que tiene que ver esto que dijo el embajador chino en Francia. Ellos no pueden recoger esa agua derramada. Claro. Ahorita están reportando que el gobierno chino está desconociendo, negando. El problema es que eso es lo que cree Rusia, y China lo que hace es amplificarlo. No podemos esperar algo distinto de Rusia, China y sus aliados, y vamos a tener que prepararnos. Lamentablemente, en tiempos donde la desinformación es lo que prevalece, vamos a tener que prepararnos, y en esto creo yo que hay una tremenda responsabilidad de los países que creen en la democracia. Aquí no se trata de confiar en que sea desde la ONU que se va a preservar la democracia como forma de vida, porque no es nada más para los países de Occidente, porque Corea del Sur es una democracia, Taiwán es una democracia. Entonces no podemos hablar de la democracia como algo exclusivo para Occidente, y esa defensa tiene que venir de todos y en bloque, y hay que forzar en las Naciones Unidas no sé si será posible hablar de diálogo, pero tiene que haber una forma en que esto se presente como una necesidad existencial. Lo que está en juego en Ucrania no es nada más el territorio ucraniano, no es nada más la vida de los ucranianos. Es que si Putin avanza, las demás naciones
que formaron parte de la Unión Soviética, porque lo que dijo el diplomático chino no es que él lo piensa exclusivamente, eso es lo que cree tanto la Federación Rusa como China. Sí. Entonces, estamos al frente de un desafío tremendo. María Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, la doctora María Isabel Puerta Riera del Valencia College en Orlando. Gracias, María Isabel. Y muchísimas gracias al doctor César Niño en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias, César. A ustedes por la invitación y un placer conocerte, profesora Puerta. Igualmente. Bien, el reloj indica 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:25 de la mañana, hablando de los conflictos en el planeta, los diversos conflictos. Hay una guerra en el Sudán, se ha ordenado la evacuación de los extranjeros. Estados Unidos ha sacado a todo el personal de su embajada, ha instado a los nacionales, a los ciudadanos americanos a salir también. Igual ha ocurrido con los países de la Unión Europea y otras naciones. ¿Qué es lo que está pasando en Sudán? ¿En qué consiste esta guerra? ¿Por qué? Vamos a consultar con una persona que maneja suficientemente, con mucha solvencia, los temas de esta región del planeta, como lo es la internacionalista Sofía Scali, en Buenos Aires. Sofía, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. ¿Qué pasa en Sudán, Sofía? Creo que para entender lo que está ocurriendo ahora en Sudán tenemos que trasladarnos a lo que sucedió hace unos años. Básicamente, sabemos que en el 2005 se instala una nueva constitución en Sudán en la que prometen la separación de Sudán y Sudán del Sur. Esto se cumple recién en el año 2011, ¿sí? Y para entender, ¿no?, que ahora tenemos Sudán y Sudán del Sur, que son dos países independientes, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, entendemos que hasta el 2019, Sudán fue una república federal, democrática, representativa, presidencialista, en los libros. Es decir, en la teoría, pero en la práctica, se consideraba un gobierno autoritario, el de al-Bashir, que estuvo en el poder por 30 años, hasta que finalmente en el año 2019 se lo derroca y lo reemplaza una dictadura militar, ¿no? Por el momento la constitución queda suspendida y en el 2021 los militares hacen una suerte de autogolpe para quedarse en el poder. Entonces, entendiendo este contexto y por supuesto queda a la vista, ¿no?, que se trata de una crisis política, de un proceso de transición democrática fallida, porque aún no se ha llamado elecciones, se desata no sé si denominarla, o están al borde de una guerra civil, en la que las partes están peleando por quedarse en el gobierno. Y cuando digo las partes me refiero por un lado, ejército sudanés, con Burhan, que es el presidente del gobierno de facto, y por otro lado, las fuerzas paramilitares de apoyo, que tienen apoyo ruso, que básicamente están desatando caos, conflicto y terror dentro de Sudán, ya que se trata de una situación súper violenta, los hospitales no dan abasto, el enfrentamiento es en las calles, falta comida, los hospitales colapsan y demás. Sofía, ¿podríamos decir entonces que se traslada al Sudán el conflicto que se da a gran escala en el resto del planeta, dada la presencia rusa? Sí, podríamos considerarlo así, claro que sí. También hay que tener en cuenta que Sudán está en una posición
geográfica clave, es rico en minerales, y al mismo tiempo tenemos un conflicto gigante, que también es algo que se plasma dentro de muchísimos países en África, que es la convivencia entre muchísimas razas, etnias, religiones, formas de vida, cultura, que chocan constantemente. Entonces es una situación política y social bastante compleja, que justamente desde el 15 creo que fue que se desató. Ahora hay algo muy interesante, porque Sudán es un país con mayoría, o sea, de cultura árabe, y la mayoría es islámico, que por el fin de Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes, en los que ayunan durante todo el día, en pos de entender cómo se siente un necesitado, hubo un alto al fuego durante 3 días justamente, en los que parecía que la tensión disminuía, y por supuesto se dio un alto al fuego como si fuese una especie de tregua, pero bueno, la situación sigue siendo catastrófica. Parece que no hay a simple vista una forma de salida diplomática, dada que, como usted dijo, todo el equipo, digamos, de la Unión Europea están haciendo lo posible para intentar sacar tanto a diplomáticos como a civiles de Sudán. Por ende, es una situación muy compleja. Esta guerra civil, alimentada por intereses, ya sospechamos, porque a estos ejércitos que se enfrentan hay que armarlos, hay que darles municiones, bombas y demás. Esta evidente, clara guerra civil, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué puede ocurrir allí? Una vez que cuando salen estos extranjeros, es como los dejan a su suerte, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Y exactamente, ¿no? Tenemos la influencia y la presencia rusa en un país en el que existe una dictadura militar. O sea, son 2 bandos militares enfrentándose, y al mismo tiempo ¿no? La evacuación de todas las personas que están en el ámbito diplomático, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales, despejan, dicho como burdamente, el área. Entonces hay que ver hasta dónde llega la influencia rusa en pos de los intereses sudaneses o en pos de sus propios intereses, ¿no? Además, Sudán es un país que está, tiene como, no sé, 5 o 6 países limítrofes y no más: Egipto, Eritrea, Etiopía, Chad, Libia, Sudán del Sur y República Centroafricana. Por ende, y además cruza el Nilo, ¿no? Siendo uno de los principales recursos de Egipto. Entonces, si se desata una guerra acá, puede llegar a mover el tablero. De hecho, lo va a hacer de todos los países limítrofes, ¿no? Que también están en situaciones, algunos, cada uno distinto, ¿no? En una situación distinta, pero sí todavía está la influencia de Rusia, Estados Unidos, quienes son aliados, quienes no. Entonces, esto puede llegar a desatar una crisis política, no solamente dentro de Sudán, sino que en el área también, en África. Sofía, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Sofía Scali, internacionalista desde Buenos Aires. 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras. Suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y la posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con todos los inmigrantes y buscan soluciones para los objetivos de cada uno en particular. Para más información, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:30. En el día de ayer,
la revista del The New York Times tenía una portada extraordinaria. Había un nido. El nido tenía un par de colillas de cigarrillo en un lado o en el otro. Tenía un pitillo, un sorbete, ¿cómo le dicen los mexicanos? Popote, ¿no? Un straw para chupar así. Tenía también, un chicle ya masticado, pegado por otro lado. En fin, desechos. El resto de una abridor de esos de lata, la pestaña que uno levanta para abrir la lata, ¿no? También tirado por allí. Es decir, puro desecho. Y en el centro del nido, una hojita de un pajarito azul. En muy pequeñito decía la portada de la revista del The New York Times en el día de ayer. En definitiva, ¿qué era Twitter? ¡Wow! Espero mi descripción es muy pobre frente al impacto real de esa imagen. Esto a propósito de que se está cumpliendo un año de la poderosa red social Twitter en manos del señor Elon Musk. ¿Qué ha ocurrido en este año? ¿Twitter es tan poderosa como lo era hace un año o no? ¿Qué se espera de Twitter? ¿Qué es hoy por hoy Twitter? Vamos a Madrid para hablar con un experto en estos temas, como lo es el periodista Ricardo Miranda. Ricardo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días para ti y tu audiencia. Ricardo, ¿qué es Twitter hoy por hoy comparado con lo que era hace un año cuando el señor Musk le puso la mano? Bueno, eso depende de cómo lo quieras describir. Por ejemplo, a juzgar por las noticias de las últimas semanas, el mejor adjetivo que le viene es caótico, ¿no? Hay un caos, se repite esa palabra dentro de los titulares de las noticias. Y bueno, Elon Musk en sí mismo se pudiera merecer todos los días un informativo para él, porque todos los días, como mínimo, yo veo 3 noticias, es como la media. Y de las 3, 2 tienen que ver con Twitter. Y a pesar de que no es la red social con más usuarios activos en el mundo, es la que más genera noticias, por encima de Meta, de Facebook e Instagram, que es una de las que más usuarios tiene. Y a lo largo de este año, César, pues es que han pasado muchas cosas. Y también han habido muchas promesas sin cumplir. Se han quedado en ambiciones, como el mismo New York Times lo define, ¿no? Esas ambiciones que tenía Elon Musk de hacer de Twitter la próxima WeChat, ¿no? Que es esta aplicación china en la que se puede pagar, se pueden ver noticias, se pueden pedir productos o comida para que te la traigan a casa, y pues eso se ha quedado simplemente en ambiciones. Hasta ahora lo que ha habido es una serie de pivotajes respecto a ideas, ¿no? Que buscan de alguna manera darle más fuerza a su negocio desde el punto de vista económico, como por ejemplo su programa de suscripción y todo el revuelo que ha causado el cheque azul que en los últimos días se le ha quitado a todo el mundo. No sé, César, si a ti te lo quitaron. A mí me lo quitaron y por lo visto se lo quitaron. ¿Me lo pusieron otra vez hoy? Floralicia me dice que me lo pusieron otra vez. Qué interesante eso. Pero te lo está pagando Elon Musk, porque eso ha sido noticia también porque... Déjame decirte, Ricardo, yo me quedé sorprendida porque justamente la semana pasada revisé cuando salió la noticia de que los habían quitado todos. Habían quitado el de César y habían quitado el mío. Evidentemente a César sí le devolvieron el suyo, pero eso fue una cosa que pasó este fin de semana. O sea, lo vi esta mañana y dije, Dios, ahora tiene otra vez la cosita azul. Pero fíjate, mira, es que te cuento, Ricardo, yo entraba en notificaciones verificado y allí estaban mis amigos, la gente que lo sigue a uno, pero hasta ayer no había nadie, había solo una especie de anuncio, pero entro ahorita y mira, está Ibellice Pacheco, Marimontes, Reporte Ya, TVB Noticias, Edo, aquí hubo un cambio. Claro, es lo que te comentaba al principio. No en vano los medios titulan con la palabra caos, porque no hay un patrón claro en la red social. Un día pasa una cosa y otro día pasa la otra. Creo que también es una especie de espejo de lo que es la personalidad de Elon Musk. Y claro, si tú me preguntas a mí,
si tengo respuesta a eso, naturalmente no la tengo, porque de hecho no hay un canal informativo con claridad, porque un día se hace una cosa y otro día se hace otra, ¿no? Era lo que te decía, hay mucho pivotaje en la red social últimamente. Hay desde las marcas, perdón. Sí, no, termina la idea, por favor. No, desde las marcas de verificación azul, que bueno, ha sido lo que más revuelo ha causado, pero la semana pasada grandes medios como Televisión Española, como la CBC de Canadá, la propia BBC o la NPR, por no ir muy lejos, en Estados Unidos, algunas se habían retirado, habían abandonado la red social, y otras pues se habían mostrado indignadas porque, bueno, no correspondía a su realidad editorial. Leo hoy, Musk está pagando la suscripción a algunas celebridades que se niegan a pagarla. Por eso te preguntaba si te la está pagando. No que yo sepa. ¿A dónde va a ir esto? Porque oíste la descripción que hice de la portada de ayer de la revista de The New York Times. Me encantó, la vi. Sí, es así. Eso es en lo que terminó siendo Twitter. ¿Y cuál es el futuro de Twitter entonces? Es tan impredecible como el propio Elon Musk, César. Es imposible decirte, hacer una proyección, como me pudieras decir tú, bueno, en este momento una proyección hacia la empresa Meta está orientada más hacia el desarrollo de los Reels, por ejemplo, porque su principal competidor, TikTok, ha apostado fuerte por el contenido vertical y ha rivalizado mucho, ¿no?, en cuanto a Instagram. Y de hecho Meta ha tenido que bajarse del metaverso por un momento desde el punto de vista de marketing, que no es desarrollo, para apuntar hacia la inteligencia artificial como la mayoría de las grandes tecnológicas. Pero es que Twitter al final pretende ser una empresa, que de hecho lo es una empresa desde el punto de vista administrativo que puede englobar todo. Es decir, al final probablemente se convierta en el holding de Elon Musk de otras empresas. No te extrañe que incluso sean absorbidas otras empresas de Elon Musk a favor de tener esto que él ambiciona, que es tener una red social en donde no solo la gente vea noticias, sino donde pueda desenvolverse desde un punto de vista de comercio electrónico, por ejemplo, o de deliveries. En fin, no sé si realmente lo va a lograr, pero bueno, por ahora al menos la percepción no es positiva ni de parte de los medios ni de muchos usuarios que no se acostumbran a su caótica funcionamiento en los últimos meses. Esa es la palabra, caos. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Saludos, Flor. Ricardo Miranda, desde Madrid, 10:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Ahora tenemos otra música que vamos a escuchar. A ver. Esa versión de El Alma Llanera, particularmente emocionada, esa versión nos la envió por WhatsApp nuestra querida Karina Sainz Borgo, la talentosa novelista venezolana y periodista cultural en ABC allá en Madrid, quien hizo la cobertura de la entrega del Premio Cervantes de hoy. Ella está en Madrid en la línea telefónica. Buenos días, Karina. Buenas tardes por allá. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos lunes, buenas semanas y buen Cervantes. Y buen Cervantes. ¿Cómo fue esa celebración? Cantaron Caballo Viejo, Alma Llanera. Cuéntanos, ¿qué pasaba allí? No tanto, ojalá. Mira, en efecto, César, bueno, buenas tardes, saludos, un abrazo y buen día. En efecto, la entrega del Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares pues, fue especialmente emotiva. Porque bueno, pese a todo, bueno, por supuesto que hubo un discurso de Rafael Cadena absolutamente impecable,
donde así como San Juan de la Cruz estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, pues el maestro Cadenas ha hecho uso, ¿no?, de ese misticismo que él tanto estudia en su discurso, un discurso de muy pocas palabras, pero muy contundente con respecto a la defensa de las libertades, de la democracia y del cosmopolitismo, ¿no? Tuvo un saludo especial para Sergio Ramírez, a quien deseo que pudiese regresar a su patria. Y aparte hubo un gran elogio de la libertad a lo largo de todo el discurso, un gran elogio a la migración española también, de los profesores, tanto en las universidades, que formaron y crearon un vínculo con el idioma, el lenguaje y el Quijote. Me gustaría resaltar, César, especialmente antes de entrar en el tema de las celebraciones, el discurso del rey Felipe VI fue un discurso emocionante y hermoso, porque nuestra literatura, la literatura venezolana, que tiene autores tan importantes, ¿no? Yo me emocioné al escuchar a Felipe VI hablando de Salvador Garmendia, ¿no? En su presentación, introducción a Rafael Cadenas, porque además normalmente suele hablar el ministro de Cultura, el presidente de gobierno Pedro Sánchez, que no vino, además, es una ausencia importante, porque este es el tercer año en el que finalmente viene un autor a recoger el premio, porque el año pasado Cristina Peri Rossi no pudo, y el anterior estábamos en pandemia, así que era muy importante el esfuerzo que hacía Rafael Cadenas hoy con sus 93 para venir. Pero bueno, al margen de que el presidente de gobierno no haya podido asistir, extraño, pues no tenía nada en agenda, en la agenda de Moncloa no aparecía nada. A lo mejor no quería molestar a Maduro. No sabemos, o eso, no lo sabemos, pero bueno, mandó a Miquel Iceta, al ministro de Cultura. Bueno, luego habla, por supuesto, Cadenas en este discurso hermosísimo que yo lo teníamos antes los medios, porque nos lo entregan para poder hacer la cobertura, y la prensa no está embargado, pero yo lo leí a las 10:30 de la mañana y me parece una preciosidad. Y es por último esto del rey Felipe VI, que además con una precisión y una generosidad, no generosidad, esa no sería la palabra, minuciosidad, no, con respecto a la obra de Cadenas, al hecho de que él enfrenta un primer exilio contra Marcos Pérez Jiménez. Es decir, me pareció que había finalmente el primer Cervantes venezolano, que es Rafael Cadenas, creo que tiene y goza de, es conocido, apreciado y querido, ¿no? Y una cosa que sí fue emocionantísima, normalmente se entrega el premio, y luego se hace un pequeño cóctel donde los periodistas podemos tener corrillos con el rey, con el ministro, con los premiados, y el rey Felipe, bueno, estaba muy tocado y muy emocionado, ¿no?, por poder conocer al poeta Cadenas, porque además decía, así el Cervantes ensancha y amplía sus horizontes. Y ahí fue el momento, ¿no?, a las 2 de la tarde, ya cuando se están retirando todos, estaba el maestro Cadenas además bajo un árbol, bajo un almendro, con una silla, porque está cansado, son 93, claro. Y apareció la tuna universitaria. La tuna, para quienes nos escuchan, es yo no voy a llamar Orfeón, porque no es un Orfeón, es un coro de estudiantes, pero la tuna es muy conocida y muy típica, ¿no?, de la Universidad Española en general. Y claro, pues han cantado la Mañanera, y yo estaba ahí hablando tanto con Antonio López Ortega, que estaba allí, que además fue una fiesta, reencontrar a mucha gente también, ¿no?, de la diáspora. Hay una diáspora cultural también que ahí estuvo, y claro, en cuanto yo estoy escuchando que suena la Mañanera, pues como todos, inmediatamente nos acercamos a dar un abrazo al poeta, porque bueno, era una Mañanera para Cadenas, y yo creo que para todo el que hoy sentía una emoción tremenda, ¿no?, por esta maravillosa noticia que hoy ha tenido lugar. Se anunció antes, pero hoy se ha entregado el premio. Leo acá una frase del discurso del rey que me impresiona. Poetizar sobre una experiencia extrema, hablando de la poesía que ha escrito Cadenas sobre sus exilios. Poetizar sobre una experiencia extrema habla del talante de una poesía que también quisiera entender, si las hay, las razones de la maldad. ¡Wow! Sí, sin duda. De hecho, es una de las cosas que hizo el rey alusión, sin aludir, por supuesto el rey no se puede permitir este tipo de cosas, ¿no? Pero a mí sí me llamó la atención que hizo mucho énfasis en el buen, me vas a perdonar porque estoy cervantina, en el buen facer moral, ¿no?, del premiado, y su alusión también a su lectura de los místicos, ¿no? Y creo que era una manera muy elegante y muy literaria de contextualizar el fondo y el peso moral
y el peso estético que tiene la poesía de Cadenas, sobre todo contra el mal, ¿no? El mal, la ignorancia y la oscuridad, que es una de las cosas que tiene el estudio de los místicos. Y en ese sentido creo que quedó muy claro y no pudo ser más brillante el discurso de Rafael Cadenas para certificar eso, ¿no? Para dejarlo muy claro. En este caso, los venezolanos sabemos muy bien dónde está la maldad y Sí, por claro. qué esa maldad ni se dio por aludida con un No premio hubo tan ninguna importante. representación, no hubo ni una representación. Yo tuve mis dudas si iba a haber alguna representación, por mínima que fuera, diplomática venezolana, pero supongo que no, es decir, no hubo porque yo lo contrasté con las listas, lo contrasté con las acreditaciones y no había nadie, no había nadie. De hecho, la mayoría de la representación que había era de lectores, escritores venezolanos, de antiguos y de actuales también gerentes culturales que estaban acompañando un premio que es de todos los venezolanos y que bueno, y digamos que el gobierno oficial no ha querido, ¿no? O no ha querido o no ha podido o probablemente no tuvo ninguna intención de En mostrar. todo caso, las fotos que se colgaron como pendones en las calles de Madrid son las del poeta Cadenas, no las Así de es. otros poetuchos. No las de otros. Exactamente. Así es. Karina, Así es. mil gracias por estos minutos. Gracias a ti y nada, celebrar, que ustedes tienen más días para celebrar, que a mí se me estaba yendo para la tarde. Es que no es por nada, pero ha sido muy emocionante. Ya lo creo. Ha sido muy emocionante. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Karina Sainz Borgo desde Madrid y ya son las 10:54 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos ya para cerrar, Flor Alicia? Bueno, esto es casi como un colofón de esa venganza que ha supuesto Shakira tras su separación de Piqué. Ajá. Y es que la cantante colombiana Shakira va a ser homenajeada por Billboard como Mujer del Año durante la celebración del primer evento Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará el 6 de mayo en el Auditorio Wasco de Miami. Shakira es la mujer definitiva en la música. Hoy es también, aparte del Día del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, es el Día Mundial contra la Meningitis. Es el Día del Caficultor en Venezuela, Día Internacional del Animal de Laboratorio, Día de Acción Mundial por la Educación, Semana Mundial de la Inmunización y Semana de Vacunación en las Américas. Son las 10:56 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.